Buenos días. Saibona. Molo. Bienvenidos a la semana de oración, ayuno y consagración 2024. El llamado a la santidad. El llamado a la santidad consiste en poner nuestra esperanza en la gracia de Dios por medio de Jesús, quien es nuestra esperanza y llamado. Leamos juntos en 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. La idea de santidad puede resultar intimidante. La santidad se puede definir mejor como ser consagrado, ser santificado, dedicado, apartado y separado del mundo y a Dios. Los lectores del siglo XXI nos apresuramos a definir santo simplemente como un alto estándar que Dios espera que alcancemos. Su llamada a la santidad implica más que nuestra acción. Es nuestra identidad. Dios nos concede gracia por medio de Cristo Jesús para obedecer su orden de ser santo. La audiencia de Pedro, quienes fueron los primeros lectores de esta carta, son cristianos lidiando con la persecución y se enfrentarían a mayores persecuciones en un futuro próximo. La sociedad y la cultura que los rodea es hostil a los cristianos y su extraña fe, que les impide ir a los templos paganos, participar en la inmoralidad y adorar al emperador. No hay una visión objetiva de santidad en su cultura. Ellos ven a los cristianos como peligrosos porque no siguen los comportamientos convencionales del mundo alrededor de ellos. Los incrédulos podrían incluso interpretar su santidad como algo incorrecto y penado por la ley. ¿Te imaginas eso? Estos creyentes eventualmente serían injustamente culpados, perseguidos y amenazados de muerte por parte del emperador. Como autor de esta carta, Pedro habla por experiencia sobre cómo aferrarse a la fe cuando llega la persecución. La exhortación de Pedro para la iglesia es esta. A pesar de lo que está sucediendo a ustedes y a su alrededor, estamos llamados a aferrarnos a la santidad. Deben creer en el Evangelio, mantenerse firmes, mantenerse fuertes y mantenerse de pie en las pruebas. El versículo 14 les recuerda que ellos antes fueron como esa cultura a su alrededor. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero Cristo los rescató de las tinieblas a una vida gloriosa con Dios. Ese rescate exige una respuesta de nuestra parte. Dios es el único que puede separarnos de la cultura. Dios es el único que puede hacernos santos e irreprensibles. Los destinatarios originales de la carta de Pedro entendían que vivir en santidad y estar apartados significaba que ellos serían radicalmente diferentes del mundo y la cultura a su alrededor. La gracia de Dios nos da la esperanza de santidad a través de Jesús y lo que Él hizo. La santidad es una declaración de identidad, no una declaración de aspiraciones. Debemos entender que la santidad es quiénes somos, no simplemente lo que hacemos. El llamado a ser santo no es fácil, pero es necesario. Como descubriremos esta semana de oración, ayuno y consagración, Dios tiene un propósito mayor para nuestra santidad que lo que impacta nuestras vidas individuales. Debemos creer el Evangelio y mantenernos firmes, mantenernos fuertes y mantenernos de pie en las pruebas. Debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Jesús es nuestra máxima esperanza para cumplir este llamado a la santidad. No es solo nuestro llamado a ser santos, es nuestro llamado de esperanza.